Muy buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida para lo que será la presentación, comentario y además pregunta del volumen 3 de este proyecto editorial que lo hemos intitulado Los largos años 60 en el Gran Concepción, 1959-1973, y que en esta oportunidad, en este volumen 3, comprende los aspectos de cultura, ideas e intelectualidad. Bueno, un pequeño recuento o un pequeño comentario de cómo nace esta iniciativa. Comentar que el año pasado, el 2020, en medio de toda la pandemia, el encierro y todo lo que aquello significó, surgió una interesante iniciativa propuesta de parte de la editorial Al Aire Libro de la ciudad de Tomé, de la histórica comuna de Tomé, en la idea de publicar algunos trabajos, algunos libros que su director, coordinador y gestor Darwin Rodríguez denominó 520. Bueno, en ese contexto fue que, aprovechando al mismo tiempo algunos trabajos, algunas tesis, tesinas, algunas investigaciones que han realizado exalumnos, colegas, amigos, eh, estudiantes principalmente del área de la historia, y que hoy día nos congregamos en el taller de historia reciente, en el cual estamos transmitiendo esta presentación. eh, Se dio la oportunidad de proponer a Darwin la idea de por qué no publicar una serie, una colección. La verdad es que fue bastante espontáneo esto, no digamos que con mucha ambición, pero con el transcurrir de los meses fue tomando más cuerpo, más peso, y fue así como logramos sacar un primer volumen, un primer tomo, sobre algunas características generales de lo que había sido la historia del Gran Concepción en lo que a cierta literatura denomina los largos años 60, que ya lo señalé, va entre el año 59 y el 73 como marco temporal. Eh, Fue bastante buena la recepción en ese primer volumen, y surgió la idea de poder publicar un segundo volumen sobre temas y problemas de sociedad. Y bueno, finalmente, en vista llamémoslo así, del éxito o la buena recepción que tuvo el año pasado, propusimos este año sacar o impulsar dos volúmenes más. Y es el volumen 3 que estamos presentando ahora, que bajo un subtítulo que es sobre cultura, ideas y sociedad, que es el que van a comentar ahora eh, los, las y los comentaristas. Adelantar, sí podríamos decirlo, adelantar que para fin de año se está trabajando ya el volumen 4, que va a ser como el volumen 3, el 2 y el 1, con un eje temático central. Y el volumen 4 va a ser sobre movimientos de mujeres y feminismo en el Gran Concepción. Eso ya está en marcha, se está trabajando, ya están los y las autoras que van a, van a escribir, así que esperamos, si todo funciona de acuerdo a los tiempos, por allá por diciembre de este año, o enero a más tardar, aunque yo creo que va a ser en diciembre, estar presentando ese volumen número 4 de los largos años 60 en el Gran Concepción. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Es presentar este volumen 3, que viene con las contribuciones de el profesor Rodrigo Pincheira, con otro trabajo de la colega, exalumna del Departamento de Historia, hoy magíster en Historia, Bárbara Vergara. Viene también un trabajo de dos sociólogos, que es Marcela Alexandre y Paulo Martínez. Pedro Altamirano, que forma parte de nuestro taller, viene con una contribución.
finalmente el suscrito cierra también con un trabajo. No voy a dar los títulos porque eso lo voy a dejar para los comentarios y las presentaciones. Bueno, la modalidad que vamos a utilizar en estos momentos es que van a haber dos comentarios. Le hemos pedido a Daniela y a Fabián, ¿cierto?, que hagan un comentario acerca del libro. Va a comenzar Fabián, va a tener alrededor de 10 a 15 minutos, va a continuar Daniela también, después con esos 10 o 15 minutos. Y finalmente, o después de que ellos intervengan, viene una ronda de preguntas que pueden dejarlas en el chat. Estamos transmitiendo a través del Facebook del taller, y ahí pueden ir anotando las preguntas. Después Javier González, quien está a cargo de toda la parte operativa, a quien le agradecemos una vez más su trabajo, él va a dar cuenta de las preguntas. Así que no quiero alargarme más, simplemente agradecer a los autores y autoras, a los comentaristas, y los vamos a dejar entonces ahora con el primer comentario de la obra, que en este caso es de parte de Fabián García. Así que Fabián, gracias nuevamente. Bueno, Fabián también forma parte de nuestro taller, así que él va a hacer el primer comentario. Fabián, por favor. Muchas gracias, profesor. Un agrado, ¿no es cierto?, estar acá nuevamente con todas y todos. En esta ocasión voy a realizar mi comentario, pero ayudado con una presentación que me hace las suertes de guía, ¿no?, para, para estos efectos. Se puede ver, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve bien? Excelente. Entonces, tal como nos señalaba el profesor, el día de hoy me toca hacer el comentario sobre esta obra, ya el tercer volumen de Los largos años 60 en el Gran Concepción, de 1959 a 1973, pero ahora con el enfoque, ¿no es cierto?, centrado en la cultura, las ideas y la interculturalidad, ¿no?, de la editorial Al Aire Libro. Dentro de esta obra podemos encontrar una serie, ¿no es cierto?, de artículos que hacen relación a la historia o estudios que hacen referencia al Gran Concepción. El primero de ellos es realizado por el profesor Rodrigo Pincheira, titulado Escenas de la ciudad cultural, la maleta de Ruiz, el rock de Jordi y el beatnik provocador de Ginsberg. En ello, ¿no?, en este escrito podemos reencontrarnos o tal vez reconstruir este pasado de la historia de Concepción a través de una imagen urbana, de cómo era una imagen, ¿no es cierto?, de un creciente, ¿no es cierto?, una ola de migración campo-ciudad, ¿no?, un crecimiento importante en ese sentido, y cómo era la cultura de la época, transversalmente, y no solamente en este artículo del profesor Pincheira, vemos que el discurso de la modernidad, ¿no es cierto?, toca, ¿no es cierto?, diversa arista, sobre todo en el tema cultural. Cuando me refiero a modernidad es sobre el discurso de la modernidad, en cómo este Chile, ¿no es cierto?, va en vías de desarrollo, sentido del progreso, de la producción. Se nos presenta un Gran Concepción con una suerte de identidad en formación, ya un poco, tal vez incluso un poco más consolidada, que tiene este aporte, ¿no es cierto?, desde las industrias, también del servicio y la vida universitaria. Junto a ello se suma la vida bohemia, y es aquí donde, en este contexto, se suma, ¿no es cierto?, las influencias que vienen de él, pero está, ¿no es cierto?, la genialidad de cada uno de los autores y autoras. Por ejemplo, en el caso de Raúl Ruiz, él es cineasta, dramaturgo, seguidor de Dostoyevsky, y se basaba, ¿no es cierto?, en este teatro de lo absurdo o del mundo surrealista. Por otro lado, este rock and roll de Jordi Santamaría, que me voy a referir un poco más adelante de él, también está muy influenciado por este naciente ola o nuevo estilo por hacer música, que primero va en una suerte de imitar, ¿no?, y luego va armándose o construyendo a partir de su misma creatividad.
Y también El nuevo aire del mundo de Ginsberg, como es una suerte de subtítulo, no habla de este poeta que se codiaba, ¿no es cierto?, o tuvo relación con grandes autoras y autoras como Violeta Parra, Margot Loyola. eh, Voy a continuar, ¿no es cierto?, tal vez esta imagen es un poco más clarificatoria de cómo era la época, ¿no? Este discurso de la modernización, donde las radios locales tenían un espacio para los nacientes músicos, los diarios y el cine eran los medios de comunicación de la época. Vemos, ¿no es cierto?, en imágenes a Luis Dima, a Sandro, a Cecilia, ¿ya? Ahí vemos a Bill Haley y los Cometas, a Little Richard, por ejemplo, que son grandes, ¿no es cierto?, músicos. En ese mismo ambiente está Gonzalo Rojas, Violeta Parra, José Donoso, Enrique Lin, entre muchos otros. Y puse, pueden ver en esa imagen, ¿no? Rompan Todo, que es un documental que está en Netflix ahora. Y me hizo ese paralelo, ¿no? En esta reconstrucción del pasado, en cómo parte esta suerte de rock, imitando rock estadounidense, también británico, y luego poco a poco, gradualmente se va asimilando y se apropia uno de ellos como una expresión musical. Entonces podemos ver una construcción y también una apropiación que viene desde esta gran concepción o que tiene una influencia desde ahí. En segundo lugar, nos encontramos con el artículo de Bárbara Vergara. Ella es profesora en Historia y magíster en Historia del Arte y la Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con su artículo titulado Concepción en la revista En Viaje de 1960 a 1973, aproximación a la construcción de un imaginario. Ella, basada, ¿no es cierto?, en este análisis que hace de la revista En Viaje, que ustedes pueden encontrar en el mismo link que les señalé ahí, y ella misma lo clarifica, ¿no? Que es de memoria chilena, ¿ya? Uno puede revisar ese material, esa fuente como primaria. Se nos señala un imaginario de un Chile moderno, y en ese Chile moderno, en esta parte de construcción nacional, encontramos a un Gran Concepción que tiene una suerte de identidad, o se quiere instalar en el imaginario, que tiene una identidad bastante industrial, textil y también minera. Se hace harto énfasis a cómo era Concepción y también muy ligado a la época Talcahuano, como un puerto, ¿no es cierto?, naciente, de industria, ¿no? Ahí está la mano de Huachipato. Y cuando hablamos de industria, no solamente referimos a la importancia de la industria propiamente tal, ¿no?, como construcción, sino que también como impacto a las familias, ¿no? Se construye una suerte de identidad en torno a la industria, una estabilidad en el mundo laboral y también un sentido cultural, ¿no?, y de identidad de las personas. ¿Cómo se grafica en esta revista En Viaje al Gran Concepción? También dentro del discurso de la modernidad, la idea del desarrollo. Tan así es que hay una separación entre lo que es la industria, el servicio, el comercio, digámoslo, y también esta idea de paisajes naturales, lo que hoy entenderíamos como patrimonio natural. Y se le ve, se le grafica en este imaginario a los paisajes naturales como lugares de ocio. De hecho, es incluso hasta un poco mal visto, ¿no?, que no haya una intervención del paisaje natural, cuestión que es muy distinta al discurso o al sentir que tenemos actualmente. En tercer lugar, tenemos, ¿no es cierto?, el artículo de Marcela Alexandre Moya y Pablo Martínez Fernández, ambos, ¿no es cierto?, sociólogos, docentes, investigadores universitarios, con su artículo Tres historias de locura y crimen, retazos y fragmentos de Concepción, 1970 a 1979. En ello eligen tres casos que fueron parte, ¿no?, de las noticias de esa época, que atiborraron, ¿no es cierto?, las páginas y los titulares de los diarios. El primero de ellos es el logo del Cerro Caracol. Y entre paréntesis puse hombre lobo. Escuchó bien, hombre lobo dentro del Cerro Caracol. El siguiente caso, la envenenadora de la pensión Freire 451. No quiero decir que haya alguien, ¿no es cierto?, que
tenga rasgo asesino ahora, actualmente, ¿no? Sino que en la época, en Freire 451. Y el otro es un homicidio por equivocación. Estas tres casos que colmaron los medios de comunicación y que pusieron en casi alerta a la población de la época, hablan y hacen referencia a la salud mental. Siempre se hace referencia en estos tres que hay un sentido de locura, y con ese sentido de la locura hay también un agregado, un sentido peyorativo, discriminatorio podríamos decir, sobre la salud mental, como el loco, como un personaje, una persona violenta, que puede llegar incluso al asesinato. ¿Ya? No quiero ahondar tanto en detalles de cómo era el caso del Cerro Caracol, la envenenadora, o este homicidio que fue hecho por un profesor, que ahora podría ser catalogado incluso de femicidio, porque en el artículo se lee muy bien, ¿no? Hay una perfecta descripción de cómo se plantea este imaginario, o por lo menos suerte de historia, ¿ya? Eh, y cuando se me vino a la mente, ¿no? O cuando estaba leyendo, mejor dicho, este artículo, no pude dejar de sentir esta idea, ¿no es cierto?, peyorativa o discriminatoria, o que se liga mucho, ¿no es cierto?, la locura con una persona violenta, con algo que no se entiende, que rompe los esquemas, ¿ya? Entonces, sentido peyorativo, ¿no?, a una persona que tiene problemas de salud mental, también era parte de los medios de comunicación, no solamente con estos casos emblemáticos, y por eso puse en imagen, ¿no?, este radioteatro que era del doctor Mortis, que hay una historia que pueden incluso escucharla por YouTube. Cuidado, el loco anda suelto, como el loco como una persona homicida. El siguiente artículo es de nuestro colega también del taller de Historia Reciente, Pedro Altamirano, titulado Un antropólogo comunista argentino en Concepción, 1967 a 1973, itinerario y compromiso intelectual de Edgardo Garbulski. Argentino, ¿no?, en formación en Argentina, muy dedicado, ¿no es cierto?, a las provincias argentinas. Se traslada, tiene una experiencia aquí en Concepción, es parte del Instituto de Antropología de la Universidad de Concepción en aquel entonces. De hecho, ahora recién está como ya viendo unas luces que se transforma en un departamento de antropología, ¿no? En más sentido independiente. En ese momento era el instituto. Edgardo Garbulski era un intelectual muy ligado, ¿no es cierto?, a la izquierda, y también muy influenciado por los pensamientos de Gramsci. Pedro Altamirano es un autor que se, se destaca, ¿no?, por ver esta influencia de los intelectuales, hacer esta suerte de seguidilla para darnos un panorama global de cómo era en el mundo académico, pero también con compromiso social, una reconstrucción de la época. Y lo que nos señala, y uno de los descubrimientos de Pedro, es que Gramsci ya era, ¿no es cierto?, leído en Chile, pero, ¿no es cierto?, no muy masificado, ¿sí? Pero sí ya se estaba leyendo aquí en Chile. Junto con ello, este intelectual argentino va ligado con la influencia que tiene esta antropología, también de tipo social, eso vale clarificarlo, que tiene un mayor sentido, tiene un giro con respecto a los inicios de la antropología, que era como muy de mirar, ¿no es cierto?, como que si fuese una suerte de laboratorio a los miembros de los pueblos originarios o la cultura en general. Ahora sí empieza, es muy naciente, este compromiso social, ¿no?, de ser parte de este cambio, no solo a nivel latinoamericano, sino que también se centra mucho a nivel local. Y por último, el artículo que nos hablaba el profesor Dani, Galo Gómez Oyarzún, de 1926 al 2008, académico, intelectual y político, nota sobre la universidad y su tiempo. El profesor Dani Monsalves, ¿no?, nos señala una suerte
más bien de biografía, pero estableciendo una fuerte ligación para con el contexto de la época, ¿no? De los años 60. Galo Gómez Oyarzún se consideraba a sí mismo, ¿no? Bueno, se identificaba como alguien de izquierda y entendía que debía realizar un cambio desde el mundo académico, ¿no? Que el mundo de la academia podía generar, ¿no es cierto?, un impacto inmediato dentro de la sociedad para mejorarla. De hecho, cuando uno hace revisiones, por ejemplo, de los diarios de la época, entiéndase, por ejemplo, el 50, siempre hay una petición por parte de la población a que existieran más cupos, ¿no? Que hubiese más profesionales dentro de la región. Y ese mismo mensaje parece que lo recoge, ¿no es cierto?, Galo Gómez Oyarzún, y efectivamente, cuando él es parte, ¿no es cierto?, de la dirigencia de la universidad, se destaca, ¿no es cierto?, un aporte en ese sentido. Y hace también este sentido de responsabilidad social va ligado a la idea o el discurso de que Chile va camino al desarrollo y por lo tanto es necesario construir un nuevo sentido de universidad, una universidad que combine la tradición, ¿no?, todo el ámbito académico, la reforma, este cambio y también la transición muy a la par, ¿no?, con lo que sucedía en la época, entendiéndose, ¿no es cierto?, el gobierno de Allende. Finalmente, para no extenderme tanto en el tiempo, podría hacer unas reflexiones finales sobre la obra, sobre este gran compendio. Uno, que es un esfuerzo que viene desde la humildad académica, ¿no? Eh, pero que debería ser valorado como tal por un intento, y que está bien logrado, de descentralizar la historia. Siempre está muy enfocado, incluso en la época misma de los 60, en el ámbito político, pero esta obra se centra en lo cultural, en lo imaginario, en lo identitario, en lo que sale, ¿no es cierto?, del espectro, pero en un contexto del Gran Concepción, ¿ya? Entonces, entrega, ¿no es cierto?, nuevos aspectos a la historia regional, también centrada en la historia urbana, porque hay un imaginario de que las regiones, en este discurso de centro, las regiones parece ser solamente, tiene su vitalidad, su importancia en el ámbito rural. Pero ¿qué pasa con la historia urbana? Y eso es lo que hace esta obra, ¿no? Recoge ese sentido de historia urbana. También puedo ver transversalmente que hay un sentido de continuidad en ese discurso de la modernidad, del desarrollo, de la economía, de la intervención, del trabajo, que si uno se puede remontar incluso con el Encuentro del Mundo hasta la actualidad, pero lo grafica, ¿no es cierto?, transversalmente los artículos que están en esta obra. Eso sería, ¿no es cierto?, mi comentario para ahora. Gracias. Muy bien, Fabián. Te agradezco tu valioso comentario. Sin duda que van a generar ahí algunas preguntas, consultas de quienes nos están viendo o incluso de quienes estamos acá de parte del mismo taller o de quienes colaboramos en este volumen número 3. Así que muchas gracias, Fabián. Muy pedagógico también tu presentación. Siempre, siempre. Eh, sí. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. A continuación le voy a dar la palabra a Daniela Valsfiger Belmar. Ella es magíster en historia y actualmente es alumna del programa de doctorado en historia de la Universidad de Concepción. Así que Daniel, al igual que Fabián, dispone de 10 a 15 minutos para realizar el comentario de la obra y posteriormente pasamos a la otra etapa que son las preguntas y el diálogo y la conversación. Así que, Daniel, agradecerte también tu participación y te cedo la palabra. Oye, ¿se escucha bien? Se escucha muy bien, por lo menos yo te Ya, escucho y bien. lo otro, sí, porque me caí, entonces yo, si me vuelvo a caer,
voy Te a... levantas, po, no hay problema, sí, sí, te puedes caer y voy te levantamos, no hay problema. muchas gracias. Sí. Sí. Primero, bueno, agradecer la invitación que me hicieron del taller de historia reciente. Estoy muy contenta porque ustedes son parte de la necesidad de las nuevas generaciones de querer saber sobre la historia reciente chilena a partir de otros tópicos que no necesariamente eran la política, ¿cómo se llama esto? Los aspectos del fracaso desde dentro de la Unidad Popular o los mismos conglomerados que hicieron su autocrítica los primeros años y después que entramos en los años 80, o sea, en los años 90, hace muy poquito, revisando la historia del libro de Jocelyn Hall, del Chile Perplejo, respecto de una especie de olvido sistematizado que se intentó hacer en este país y que eh, algunas, algunas generaciones realmente del pasado chileno reciente dicen, no importa, estamos conviviendo con esa visión de la historia, que es lo que pasó hace 50 años no es relevante, ya no es importante, ya pasó. Estamos también conviviendo frente a olvidos y una memoria que ha sido guardada principalmente desde los protagonistas y testigos y los familiares directos desde quienes fueron, ¿cómo se llama esto? Afectados directamente desde la represión política. Con todo, esta, esta historia pasada reciente de Chile es muy emocionante, yo tengo que decirlo así, así me planteo yo, porque hay sentimientos de tristeza estructural porque hay un fracaso de por medio, que lo hemos heredado las nuevas generaciones a modo de fantasmas, digo yo así, a modo como de perfume que que se va apareciendo, pero de repente aparece, emerge, de distintas formas. Sin embargo, esta tristeza estructural que ha durado años en este país o esta melancolía persistente es inevitable. Es inevitable emocionarse, llorar y entristecerse por leer y heredar un proyecto popular inédito en nuestro país y que haya probado la vía democrática para llegar al poder y ser violentamente aplastado. Por las razones que sean, sin embargo, yo creo que lo más justo para quienes dieron su vida por dicho constructo también se recuerde la parte heroica de este relato nacional frustrado. Y siento que este libro, y siento que me gustaría también acceder a los otros, por eso estaba pensando en el primer, segundo, o sea, esto da para mucho. Este libro es como un anuncio de una primavera para mí, ¿eh? Voy a hacer súper, aquí ya yo voy a hacerme responsable de lo que digo. Es como un anuncio de una primavera, es como tomarse un jugo de limonada jengibre, pero con muchos otros ingredientes más que te dan un poco más de placer, porque en el fondo la historiografía chilena hemos identificado una explosión de investigaciones recientes, eso es lo que estábamos conversando con los compañeros antes de ingresar a este Zoom, que, que ha habido una explosión de investigaciones recientes y novedosas que tratan de abarcar todos los aspectos que envolvieron el pasado reciente chileno, en temas sociales y culturales, de la memoria, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, ya que a partir de un largo autoritarismo la unidad popular, más que ser un tema incómodo y que se negaba en las mesas de muchas familias de chilenos, y voy a reconocer, yo sé que mi madre me está escuchando, pero soy de una de las familias de que no se hablaba del tema. Entonces, imagínense la infancia que uno tiene que estar indagando y preguntando por otro lado qué es lo que fue lo que realmente pasó en este país. Y tú vas a la historia de tus abuelos y tus abuelos fueron directamente protagonistas y testigos. Por lo tanto, la historia de Chile está en las familias todavía, aún. Más que ser un tema incómodo que se negaba en las mesas de los chilenos, la historiografía política, desde sus protagonistas testigos, fueron analizando los errores internos, la sedición de la derecha y el intervencionismo estadounidense. Siempre se ha como detenido en esos tres ejes. Ahí tenemos a Joan García, al mismo la memoria de Carlos Artaminano, tenemos a Tomás Mulián, a Garretón, Ernesto Tone haciendo ejercicio de memoria, y entre otros más. Hay una literatura bastante contundente en el aspecto del fracaso de la Unidad Popular y de los aspectos políticos, pero también de la represión directa y cómo eso afectó directamente a las generaciones siguientes, en este caso de los hijos, sobrinos y nietos de los militantes políticos de esa época. Entonces ahí yo también encuentro que hay una línea de investigación que tenemos, no sé, pues voy a nombrar algunos como Ignacio Vidaurrázaga, Tamara Vidaurrázaga, Gestanovich, Andrea Gestanovich, identifiqué a este literato de Zambra, se me olvidó el nombre de Zambra, el que escribió Bonsai. Son hijos Alejandro, Alejandro. Alejandro Zambra, que ellos son hijos de o parientes de gente que
desaparecieron y ellos quedaron como truncados dentro de esta historia de Chile. Entonces ahí también hay una camada que se dedica a escribir, pero que tampoco abarca todo lo que pasó en todos los aspectos de la convivencia nacional, y que en el fondo, ¿por qué yo me detuve en esto? Porque creo que los chilenos deberíamos estar en su mayoría haciendo la mayor cantidad posible de las historias recientes de cómo vivimos la unidad popular en todos los aspectos, más allá de la historia social, de la historia política, de la historia económica, la historia cultural. Y este libro creo que es un testimonio y viene a refrescar la historiografía chilena en este sentido, porque del 2005 en adelante yo no puedo decir que no han habido investigaciones, pero las investigaciones más importantes que iban en la línea de la denuncia sobre la unidad popular habían sido hechas por investigadores extranjeros, en este caso Steve Stern, Peter Wynne y Florencia Malone, que no sé si... Ya, pero eso eran una línea de estadounidenses que estaban muy interesados en la historia de Chile, y nosotros ya pasando el 2005, 2010, todavía los chilenos no estábamos haciéndonos cargo de la historiografía sobre la unidad popular. Por esta misma razón de este autoritarismo largo que se ha impuesto en Chile, y que yo soy parte de esa, o sea, que yo estoy de acuerdo con esa hipótesis, que nosotros todavía vivimos un largo autoritarismo en este país. Y yo estoy viviendo con asombro cómo las nuevas generaciones de historiadores se han instalado con temáticas sobre el pasado reciente chileno, más allá de la historia social y más allá de la historia de las mentalidades. ¿Acaso una vuelta de la historia cultural reciente chilena y de las intelectualidades que de manera incipiente ha llegado para quedarse? Creo que ha llegado para quedarse la tendencia. Y creo que parte de este libro que me toca comentar va en este volumen 3, y creo que la Universidad de Concepción está llevando la vanguardia en este sentido, si en este caso ustedes, porque yo los vengo descubriendo hace un año atrás, les vengo siguiendo la pista, y resulta que ya han habido, ¿cómo se llama? Esta intención de rescatar esta historia cultural, sobre todo Concepción, que es una ciudad sumamente clave en los años 60, y que en las escuelas, vamos a decirlo así, las universidades, durante lo que me tocó estudiar a mí, ni en los 80, ni en los 90, ni en el 2000 se ha tocado a Concepción como una ciudad que gestó un movimiento cultural efervescente, político, social, que le dio, que sustentó las bases para lo que fue el avance, el triunfo y la derrota de la Unidad Popular, que es todo un fenómeno. Aquí me voy a desordenar un poco, voy a partir por las mujeres en el análisis del texto. Entonces el primero que voy a analizar va a ser Bárbara Vergara, que tuve un gusto de conversar con ella antes del libro por otros temas muy interesantes. Se nota la pluma femenina acá, porque el tema del turismo y del paisajismo en la historiografía es bien poco tratado, o a menos que yo no lo he leído con mayor profundidad. Yo siento que la historiografía chilena es muy masculina. Se habla mucho de la historia política, la historia del militante, la historia de la represión, pero hay otros aspectos de las formas de vivir en Chile o en cualquier parte del mundo que son como que escapan al ojo del historiador, y en este caso el turismo, o en este caso como la ciudad se presenta como un atractivo turístico para ir a disfrutar, para pasar de vacaciones, pero además de fomentar y de sacarle un poco de partido a la ciudad de Concepción, que es una ciudad que está, ¿cómo se llama esto? Que es lo mismo que pasa con Santiago y Viña del Mar y todos los alrededores, que está también conectada de manera directa con ciudades que son más pobres, en este caso Talcahuano, que es un puerto militar más que nada, pero que están tratando de ensanchar, que es un puerto que también tiene atractivos turísticos, Penco, Clota, Coronel y toda esta zona que en realidad son la periferia de la industrialización allá en Concepción, y que genera grandes contrastes de vida. Y lo puedo decir con propiedad porque yo nací en Concepción, pero viví en Talcahuano y conozco los contrastes de vida. Concepción es una ciudad a medio modernizar, discutiendo con Fernando Meneo, me dice que no, que eso ya no es tan así, pero cómo se vive en Concepción, los tiempos, cómo se viven, las formas de vida, son totalmente como una ciudad, como una modernidad tardía, como le dice Ana Pizarro, una ciudad como que no se pega el salto para ser una ciudad que todavía está ahí, y que este cinturón de marginalidad está conviviendo, aparece. Eh, y aparece reflejado en estas historias de este libro. Ya, no me voy a alargar más. Lo interesante del estudio de Bárbara Vergara es cómo fomentar el turismo en Concepción, en Talcahuano, para que sea una potencia turística.
hace un recorrido a través de la revista En Viaje, que es una revista más bien de ¿cómo se llama? De escritura para sacar el fomento de los lugares que pueden ser más o menos turísticos, pero además también ella lo conecta con situaciones históricas donde tenemos unos años de los gobiernos radicales donde la Corfo fomenta la industrialización chilena, y eso yo lo encontré maravilloso. Habla de los viajes que tuvo Allende en Concepción, eso también muy poco se sabe, o sea, la ciudadanía chilena en general no sabe la presencia de Salvador Allende antes en sus campañas, durante y a final del 72, cuando ya efectivamente el ánimo en general no era de los mejores. Aquí voy a decir, en especial hago paréntesis que la autora destaca en sus plumas los viajes que hizo Salvador Allende en Concepción, foco cultural político, protagonista y testigo de la gestación de la Unidad Popular en su proceso en triunfo de derrota, donde Allende sí plantea un lineamiento sobre turismo popular. Entonces la gente dice, no, si solamente se dedicó a lo político, se dedicó al tema de la expropiación, se dedicó a nacionalizar, pero hay otros detalles que están apareciendo ya también en investigaciones. Destaca que los trabajadores debían tener recursos para elegir dónde vacacionar con sus días de descanso merecidos y adecuados a sus largas jornadas de trabajo. Ahí las editoriales del año 72-73, al igual que muchos diarios de la época, ya reflejan la polarización política de la sociedad, por así decirlo, y la denuncia de la sedición del Partido Nacional, eso yo lo quiero destacar, porque la gente tiene problemas de olvido en este país, donde la editorial aquí se arriesga y dice que hay que defender el gobierno democrático de Allende, donde se busca boicotear el proceso, como además menciona que el artículo en Concepción, que Concepción fue capital administrativa por casi 20 días, el 15 de enero de 1972, si ustedes saben, a mí me gustaría que profundizaran ese detalle, donde Concepción alcanzó a ser capital administrativa para el año 72. También aquí menciono, siguiendo con el tema del orden de las mujeres, tengo que mencionar las 3 historias de locura y crimen de retazos de fragmento de Concepción de Marcela Moya y Pablo Martínez, que son sociólogos. Aquí ya se va notando la diferencia de las profesiones, porque los sociólogos se detuvieron precisamente en estas historias tórridas, por así decirlo, de 3 tipos de casos que dan a hablar en Concepción, un lugar que está bastante saturado de casos, o sea, no son los únicos. Yo recuerdo cuando niña todo el nivel y la cantidad de marginalidad e indigencia que existe alrededor de Concepción. Gente en abandono, enfermedades mentales que aparecían en el paisaje público y al final eran todo como gran parte de la ciudad y como que todos nos estábamos acostumbrando a vivir con eso. Me acordé, no sé si existe todavía, cuando yo pasaba en la plaza, hay una mujer quemada, completamente quemada, y que ella pide dinero, y que yo la veía cuando niña, y yo fui hace poco a Concepción y parece que todavía está pidiendo plata, o sea, nunca nadie solucionó el problema. Tenemos acá el loco del Cerro Caracol, desde su soledad y su aislamiento, al parecer desafía la ley de los hombres cuerdos, desprendido de sus intereses vulgares que fundamentan sus intereses comunes. La gente lo denuncia porque aparece y desaparece este hombre. Da la sensación que un indigente que no se muestra. Vive en el cerro, hay gente que lo ha visto, pero al parecer entre que ataca y no ataca a nadie, es como que fuera ofensivo e inofensivo. Ofensivo que se vea, pero inofensivo que se esconde entre los árboles, entre los cerros. Entonces se transformó en una leyenda de alguien que vive allí, pero en precarias condiciones. La gente sabe que existe, pero tampoco hace algo para que ese hombre deje esa condición excéntrica de algún tipo de forma de vida, de la que alguien no sabe si es por enfermedad, precariedad, abandono social y familiar. Pero eso es lo que deja la sensación en el texto, que hay un abandono social respecto de estos casos. Y el que más me llamó la atención, aquí voy a empezar a ir resumiendo porque la historia de la enfermera de Eliana Goldberg Fuente, que es una mujer profesional, que envenenaba gente y que las envenenaba porque hablaban mal de ella, pero más que nada del hablar mal y de envenenar, en realidad ella se queda con un hijo, con una guagua ajena, porque aquí hay un asunto de la maternidad incompleta o de la presión social de lo que significaba no ser madre en un país que te obligaba a casarte, a tener hijos y a tener un buen estatus. Entonces la historia es trágica porque ella mata a su hijo por equivocación del frasquito del veneno. Lo voy a dejar hasta ahí porque encuentro que la historia es hasta un guión de película. Es muy...
Y el tercer caso de un hombre que por equivocación mata a una mujer equivocada. En realidad el esposo quería matar a la esposa, tenían el mismo cuerpo físico, la ataca de espalda y resultó ser que era otra mujer totalmente distinta. Al parecer este es un caso de femicidio de esa época. Bueno, yo con esto cierro diciendo que la ciudad de Concepción es una ciudad bastante violenta. Eso en el fondo hay mucho contraste en la ciudad de Concepción. No es que aquí en Santiago, a lo mejor en otros lugares no es que no, se note, pero Concepción tenía eso, ¿eh? de, de aparecer una ciudad como bien civilizada, bien amable, un circuito universitario que funciona, artistas, ¿cierto? Que va a ser el tema que voy a tocar ahora del texto de Rodrigo Pincheira, pero conviviendo con estas marginalidades que aparecen en el escenario público de la ciudad de Concepción. Bueno, el texto Rodrigo Pincheira, que aquí un gusto conocerte, habla sobre la escena de la ciudad cultural, es periodista, habló de la presencia de Raúl Ruiz, el rock de Jordi y el beatnik provocador de Ginsberg. Su libro a mí me pasó esto, es como una variedad de imágenes culturales de la época, dando la sensación de que Concepción en realidad era una ciudad completamente viva en ese aspecto, y que confluían todos, ya que los que están consagrados en la escena nacional y que los nombra él, en este sentido, nombra el paso Raúl Ruiz por Concepción y él un cineasta que ya murió, que es su paso por Concepción, quien era amigo íntimo en realidad, tú dices que es que Luis Alarcón era el chiche de Raúl Ruiz, como que, y efectivamente, ahí hay una especie de Luis Alarcón cuenta que hay un favoritismo de trabajar con Raúl Ruiz, le es muy cómodo trabajar con Raúl Ruiz y a Raúl Ruiz le pasa lo mismo. Después que se nombra que hay un malestar en la sociedad que se traduce en una falta de infraestructura urbana, entonces se van juntando con los otros temas anteriores que van enunciando los demás artículos, y también se nombra la rectoría de David Stichkin, que es un rector que implementa una forma de hacer universidad que va a potenciar el arte de los funcionarios, pero que además busca que la universidad tienda puentes con la ciudadanía, y eso nadie lo había hecho. Eso también hay que destacarlo. Nombra las escuelas de verano organizadas por Gonzalo Rojas desde 1955 en adelante, y en paralelo, mientras van ocurriendo hechos históricos como la larga huelga del carbón en 1960, además del terremoto, que también son de los mismos días, y sin embargo aquí tengo que hacer una diferencia, que él nombra los hechos políticos y sociales o lo que va pasando en la época, pero su fuerte es estas imágenes culturales como que dan la sensación de que Concepción fuera una ciudad que no parara nunca. No es esa ciudad aburrida donde la gente va a tomar un tecito, un cafecito, sino que esta es una ciudad que está todo el día y toda la noche y toda la semana funcionando, y que con circuitos alternativos, o sea, de día son unas personas y de noche son otras. ¿Qué más? También aquí nombra Pedro Lavarra, ¿cómo se llama esto? Cuando Pedro Lavarra fue a Concepción y revolucionó el teatro junto con, Gabriel Martínez Soto Aguilar. Y acá me detengo en Jorge Santamaría, que yo te preguntaba si era el hermano Vicente Santamaría y tú me dices que es el hijo. Tenía una banda musical que lo hizo que lo dominaban el padre del rock penquista, y también nombra a Sergio Bravo, cineasta que se estudia en los círculos académicos como cine de culto, ya que su obra quedó plasmada como un cine realista de la época. Su película El Mimbre ya está en YouTube y tiene música de Violeta Parra. Pero en conclusión, todo lo que él nombra es todo lo que efectivamente en otros estudios e investigaciones se está nombrando, porque el circuito cultural de Concepción era muy prolífico, reconocido a nivel internacional, y la gente venía de Santiago Concepción, y la gente se empapaba de ese ambiente cultural, que yo creo que fue facilitado principalmente por la gestión de David Stichkin, puede que me equivoque, pero después de eso, después de Stichkin, después hubo una explosión, después Edgardo Enrique Freder, y después esto se cortó abruptamente con el golpe militar. Y los últimos dos los ¿cuánto tengo de tiempo? Porque de verdad que estos dos últimos que me quedan son sumamente importantes y tienen mucho que ver uno con el otro, porque es el rescate de la intelectualidad de los chilenos que contribuyeron a la construcción del proceso del proyecto popular aquí en Chile. En este caso, Edgardo Garbulski por Pedro Altamirano. Me llamó mucho la atención este trabajo porque dentro de lo que yo estoy haciendo me pasa con el trabajo o lo que hizo Orlando Rodríguez Benito, que es el crítico teatral de la Universidad de Chile, que también estuvo en Concepción, que estuvo en uno de las escuelas de verano invitado por los estudiantes de teatro,
y que es la misma línea. Son gente que se formó, y aquí me voy a agarrar un poquito de Galo González, me voy a adelantar del otro, que son hijos de la educación pública, porque efectivamente son chilenos, estudiaron en escuelas públicas, después, en este caso de Orlando Rodríguez, estudió en el Manuel de Sala, y hay muchos que salen del Manuel de Sala, y después son actores, son artistas, son directores, algunos muy autodidactas, algunos pasan por la universidad, algunos se quedan en la universidad, y forman circuitos artísticos, intelectuales y militantes también, con compromiso militante. Eso va de la mano, eso es como que una fórmula que se daba en ese tiempo. Y muy comprometidos con un compromiso social de cambiar Chile, ¿eh? No era no era un discurso vacío, era un discurso que se hacía y uno que, ¿cómo se llama esto? Que trataba de incidir en no quiero decir las conciencias, pero en la mente de las personas en ese tiempo a través del cargo que uno tenía. En este caso, Garbulski es un antropólogo. Me acordé mucho también de la figura de Linus Pauling, que vino acá en la UT, el proceso que se vivió aquí en Concepción. Me acuerdo mucho del proceso de la Universidad Técnica del Estado con Enrique Kirber en adelante, que también coincide en las fechas del 68 hasta el 73. Tiene que haber conocido a Alejandro Lipchus, que es antropólogo comunista, pero que están a la espera que son gente que no se conoce como en esta historiografía nacional, pero que está a la espera de darse a conocer. Interesante es que de Argentina haya pasado a Chile, porque estaba probablemente interesado en el proceso de cómo se estaba llevando a cabo la construcción del socialismo aquí en Chile. Y que estuvo preso por actividades subversivas en el sur y recibió el apoyo de María Maluenda, diputada PC, para ser dejado en libertad. ¿Qué más? También, mira, aquí me voy a detener para no irme alargando. Lo importante es que también veo en el trabajo de Altamirano y en el trabajo de Dani Monsalve que estos intelectuales creo que van evolucionando con la época, porque en un momento parten siendo militantes, digo algunos, no todos, parten siendo militantes de los partidos tradicionales de izquierda, del Partido Comunista y Socialista, pero después ellos evolucionan y salen de estos partidos tradicionales y adhieren otras militancias o simpatías militantes. A mí me pasa en el caso de Orlando Rodríguez Benito. Y acá habla de que Garbulski lo que hace es una relectura de Gramsci, cosa que Gramsci no se leía mucho en Chile, pero ya están saliendo investigaciones de que Gramsci ya se estaba leyendo antes del 73, porque lo que estaba aquí instalado como interpretación marxista-leninista creo que era lo que hacía Marta Harnecker. Ahí ustedes sí que me corrigen los que saben un poquito más, porque había un marxismo que llegaba traducido de una manera muy, muy prosoviética, por así decirlo, y Garbulski entonces lo que hace, yo creo que la contribución es volver a rescatar el pensamiento de Mariátegui, el pensamiento de Gramsci, y lo transmite a los intelectuales de Concepción y a la militancia de Concepción. Y creo que eso es fundamental para entender ciertos procesos políticos, culturales que se estaban dando en la construcción de un socialismo, y que yo sé que hay gente que no está de acuerdo que en Chile no se está construyendo el socialismo, pero esta es la gracia de estas investigaciones, porque nos van acercando, nos van aproximando a que efectivamente había un contingente en términos gramscianos ¿cómo se llama esto? De poder transformar la cultura también y caminar hacia este proceso que es inédito en Chile. Y termino con Galo Gómez, que parece que el Fabián mostró la foto y me emocioné mucho porque se parece mucho a un profesor mío, igual a Samaniego, o sea, como el típico profesor comprometido de la escuela pública y que después milita y que nunca termina de militar, porque en realidad ellos son hijos de su época. Y Galo Gómez tenía como el mismo rostro, como la misma templanza. Y aquí destaco lo que dijo Dani Monsalve, que en realidad él es un resultado, él es un hijo de la educación pública y del Estado docente aquí en Chile, y que como profesor de matemáticas logra ser líder, logra hacer cosas muy interesantes dentro de su rol como profesor, pero también como líder, como dirigente político y militante socialista. O sea, esta gente que es capaz de llevar su profesión a las grandes transformaciones estructurales de nuestro país. Quiero destacar que él, después que estuvo preso 1 año y medio, y que no tiene que haber sido fácil estar preso 1 año y medio,
después se exilia en México, y en México sigue haciendo lo mismo que hacía en Chile, pero como que lo extrapoló y fue reconocido por la Universidad de México, estuvo haciendo clases ahí, en la Universidad, dice aquí, Iberoamericana, que también estuvo en CONACYT. Entonces, un tipo realmente brillante y que contribuyó a los cambios, ¿cómo se llama esto?, estructurales, sobre todo en temas de educación, porque a él justamente le toca vivir una universidad que estaba en transformación, que era una universidad que necesitaba ser más participativa, una universidad que se hiciera comunidad, que el conocimiento como circulara, se compartiera, no una universidad vertical, ni que uno se va a parar frente a la universidad de manera verticalista o individualista. Yo esto lo encontré y te lo rescato, Dani, porque yo creo que estamos en tiempos donde estos temas se vuelven a cuestionar, y volvemos a cuestionar como el lugar del conocimiento, para qué está. Vamos a solamente transmitir conocimiento de arriba hacia abajo, vamos a hacer comunidad, vamos a hacer circular el conocimiento, vamos a democratizar la universidad. Entonces, todo eso que está en este libro está muy atingente incluso para la crisis que estamos viviendo en Chile como sociedad. Y no sé si con esto termino, si estoy bien en el tiempo, pero me quedé con la sensación de que estos intelectuales tienen un perfil bastante parecido, porque la formación que ellos tuvieron y los compromisos que ellos adquirieron, eh, eh, y a partir de la democratización, o de ¿cómo decirlo?, de este espacio gubernamental donde ellos podían desarrollarse profesionalmente hablando, pudieron hacer este tipo de cosas, pero que se desconoce y que se cortó abruptamente por el autoritarismo, por el golpe de Estado del 73, y esta gente pasa al olvido. Y que también es un reconocimiento hacer investigaciones respecto de estas personas que contribuyeron enormemente a educar y a hacer un país más, ¿cómo se llama esto?, desarrollado. Eso. Gracias, Daniela. Muchas gracias por tus comentarios y apreciaciones que sin duda nos van a permitir provocar algo de conversación en el debate. Así que, bueno, ahora, después de agradecer, bueno, a Fabián y a Daniela, viene la tercera parte que consiste en, bueno, responder consultas que se puedan hacer, o por otro lado, los mismos autores del libro puedan hacerse cargo de algunas interpelaciones, de algunos comentarios que se han realizado por parte de los comentaristas. O también pueden ampliar o complementar algo más de lo que han escrito en sus textos. Entonces, bueno, está acá Rodrigo, Pedro, quien habla. Así que no sé si por dónde entramos, si nos hacemos cargo un poco de lo que se ha dicho, o los autores quieren complementar algo más. Yo quisiera, aprovechando el impulso que tengo a la palabra, quisiera simplemente agregar una cosita respecto al trabajo que a mí me correspondió, una cosa sobre el libro y otra cosa sobre el texto que me correspondió escribir. Respecto al libro, cultura, idea, intelectualidad es un campo ahí tremendamente amplio. Eso es un mar ahí, donde pueden entrar muchas cosas. Es decir, este libro es, podríamos decir, una gota en un mar, porque la verdad es que da para mucho, mucho. Los trabajos incluso de Daniel ahí entran perfectamente en el campo de la historia cultural. Por otro lado, la historia intelectual no está muy desarrollada en nuestro país. Son contados con los dedos de una mano y sobran las personas que han trabajado historia intelectual. Entonces, por lo tanto, claro, uno podría decir que a futuro, no sé, próximo año, ¿por qué no hacer un nuevo libro, un nuevo volumen sobre esto, sobre el tema de la cultura, la idea y la intelectualidad?
O incluso, respecto a lo que decía Daniela, que existen bastantes, no voy a decir muchos, pero existen bastantes eh, académicos, hombres de la cultura, del arte, que realizaron una importante contribución al debate, al desarrollo, y tuvieron un compromiso con los temas de carácter público, ¿verdad? Con los temas públicos en el periodo que nosotros estamos analizando, pero que muchas veces por las lecturas que se hacen desde el centro, desde Santiago, muchas veces quedan, se omiten, no figuran. Y ahí quiero unir con el trabajo que me correspondió hacer. Eh, yo a Galo Gómez me lo encontraba en muchas partes. Cuando me refiero a muchas partes, en diarios, en revistas, en trabajos que él escribió en Atenea y en otras cosas más. Pero cuando quise ir a buscar un libro sobre Galo Gómez, no que Galo Gómez haya escrito algo, sino que sobre la figura de Galo Gómez, la verdad es que, y si alguien me puede corregir, no encontré nada. Y me llamaba poderosamente la atención de una persona que tuvo una participación política desde muy joven, porque fue dirigente estudiantil. Toda su vida estuvo vinculada a la universidad. Y cuando me refiero a toda su vida, desde el golpe en adelante incluso, porque en el exilio en México él siguió participando de actividades académicas. Y sus libros giraban en torno al tema de la universidad, al rol de la universidad, etc. Y me llamaba mucho la atención que no existiera un trabajo, un artículo o algo sobre la figura de Galo Gómez. Bueno, finalmente un poco motivado por eso mismo, decidí escribir una semblanza, una reseña que superara un poco esa cosa más cronológica de, mire, nació, mire, vivió, mire, no. Tratar de ir un poco más allá. Es una, lo digo así, una humilde contribución sobre la figura de Galo Gómez, pero sobre Galo Gómez se podría escribir una biografía perfectamente. Entonces, bueno, para cerrar y ceder la palabra al resto de los colegas y las colegas, en el fondo yo me quedé bastante contento con el libro, pero al mismo tiempo con un sabor de querer más, de querer más. Entonces, yo pienso que lo más seguro es que a futuro vamos a tener que impulsar un nuevo texto sobre este campo, ¿ya? Y aprovechar ahí el material o la producción, las investigaciones que varios de nuestros alumnos, exalumnos, colegas están desarrollando. Simplemente eso quería decir respecto al libro y al artículo que a mí me correspondió escribir sobre la figura de Galo Gómez. Eso, Javier, tú que estás ahí coordinando el tema. Sí, acá no hay preguntas, es que damos el paso para que acá en el panel puedan, como decía usted, hacerse cargo de algunas preguntas que le pueden haber planteado quienes comentaron, o también ampliar como lo que usted mencionaba sobre lo que ellos escribieron. Así que Rodrigo estaba levantando la mano, Sí. va a activar el micrófono y puede hablar. Bueno, en primer lugar agradezco a los comentaristas, a Fabián y Daniela, por la lectura que se ha hecho de este texto. Y que yo creo y creo que seguramente interpreta a varios de los que escribimos ahí, no solamente en esta oportunidad, sino que en las veces anteriores, que en realidad esto ha sido como un estímulo para los que estamos, para todos los que estamos aquí y otros, que estamos investigando un poco, ¿no es cierto?, lo que llamamos historia reciente, pero en particular esta ciudad, digamos, que es Concepción, y su vida política, social, deportiva, cultural, en fin. Yo creo que todavía queda mucha tarea por hacer, y de verdad yo agradezco, no sé si te lo digo públicamente, a Dani Monsalves por estimularnos, digamos, a seguir investigando, a trabajar en esto. Hay una tarea pendiente, un campo absolutamente, a ocupar una palabra de Carlos Dirborn, campo yermo, un campo absolutamente todavía muy abierto y en ese sentido. Y no solo, es decir, investigando
particularidades o trabajos monográficos, sino que también, que es un poco el ejercicio que hice en este artículo, buscar en un campo de relaciones también, en relaciones que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, ¿no? Así que en ese sentido ha sido muy provocador, yo creo, y ese fue el ánimo de poder unir a estas tres personas que efectivamente, como decía Fabián por una parte y Daniela por otro lado, que coinciden en eso, ¿no es cierto? Esta especie de traza de lo que ocurría más o menos en un mismo tiempo, en la misma época, en esta ciudad. Y coincido mucho con Daniela en que efectivamente parecía que esta ciudad era un hervidero, ¿no? Hervía todo el día, parece que no había ni día ni noche, y estaba fluyendo, etcétera, etcétera. Y creo que también esa es como una imagen que debería reverberar en esta época. Es un lugar, un estadio, ¿no? Social, cultural, artístico, que deberíamos recuperar, que yo creo que aún, con todo respeto, digo que aún no hemos recuperado. Esa posición, ese lugar que tuvo Concepción en los años 60, reconociendo que los años 60 son años excepcionales en el mundo entero, pero en Concepción, creo yo, no ha podido recuperar todavía ese estatus de ciudad cosmopolita, de ciudad progresista, de ciudad intelectual, de punto de reunión. No es menor lo que para usar una palabra muy de moda ahora, lo que tuvimos en aquel entonces. Y sobre todo un asunto que me preocupa a mí, porque no es solo este asunto de levantar información del pasado, sino que también linkearla con el futuro. A mí me parece, y me hago cargo de esto, me parece, y lo he dicho públicamente, me parece que alguna de nuestras autoridades del servicio público, del gobierno y de las universidades, creo que le falta un poquitito de visión de futuro, un poco de vuelo en ese sentido. ¿Mm? Un poco de vuelo, un poco de creer, digamos, o sea, en que hay que instalar nuevos proyectos para esta ciudad. Justamente, no sé, tú misma decías que habías tenido una discusión ahí, la Daniela hablaba, ¿no es cierto?, esta discusión con su profesor y guía, entiendo, ¿no es cierto?, sobre el asunto de la modernidad o de la no modernidad. Concepción necesitamos crecer y avanzar, necesitamos ir hacia otros lugares y tener, como digo, una visión de futuro que no solo tiene que ver con la economía, con la técnica, con la tecnología y con el progreso económico, también tiene que ver con el progreso intelectual, universitario, el desarrollo como ciudad. Tenemos que creer más en eso y exigir en realidad de nuestras autoridades eso. De modo que mi lectura es que esto del pasado es absolutamente presente y más bien futuro también, en que alguna vez sí fue posible hacerlo, sí fue posible creer en eso y sí fue posible tener aquí a un premio Nobel, ¿no es cierto?, a un tipo como Raúl Ruiz, a estos escritores, ¿no es cierto?, Ginsberg, etcétera, a una lista enorme de próceres, digamos, de la literatura, del cine, de la cultura, del teatro, en fin. Así que muchas gracias y esto yo agradezco en realidad esta instancia, esta inquietud, esta motivación. Como dice Pato Mans, este estímulo que mueve, ¿no es cierto?, la vocación de su raza. Es así, digamos, es así, y para mí yo continúo en esto, continuaremos en esto y seguiremos, hay que seguir investigando todavía en otros ámbitos. Que muchísimas gracias y reitero, ¿no es cierto?, a Fabián y a Daniela por la lectura que hicieron de este texto. Gracias, Rodrigo. Daniela, sí, por favor. Oye, es que mientras Rodrigo hablaba, no sé si quedó bien explícito, y no sé si les pasa a ustedes, que, bueno, nosotros como generaciones, no soy tan vieja tampoco, pero las nuevas generaciones han heredado una sola narrativa también de la historia del pasado reciente. Una sola, y siento que es una narrativa, y aquí también me hago cargo de lo que voy a decir, una narrativa muy de tragedia, muy de trauma y muy de derrota. Que eso es evidente, que podemos tirar a la mesa todas las razones de por qué es así. Pero con este libro, Dani, y por eso también yo digo que esto ojalá y pudiera perpetuarse en el tiempo y que pudieran abarcar lo máximo de temas posibles, es que aquí también hay un Chile, sin idealizarlo,
hay un Chile bastante alegre, bastante movido, por así decirlo, y creo, sí, con justa razón, que nosotros como sociedad chilena y proyectarnos en un futuro, nosotros necesitamos rescatar o escribir las historias heroicas, así por así decirlo, o estas épicas de gente común y corriente, porque la mayoría de la gente que está escrita en este libro, o en la intelectualidad sobre todo, es gente que venía de sectores medios, incluso muchos son autodidactas, hay muchos que están por el lado de la universidad, pero al final después como que ellos mismos estudian por ellos mismos, hay muchos periodistas en este sentido, hay mucha gente que, lo mismo Orlando Rodríguez, crítico teatral, periodista, pero nunca terminó de estudiar, Luis Alarcón tampoco, la Chenda Román tampoco, y no se hacen problemas, pero lograron ser grandes personas, eso es lo que voy. Y lograron poder desarrollar todo su talento porque había una política estructural que permitía que toda que la clase, o sea, que los sectores populares y los sectores medios pudieran tener visibilidad en estas áreas. Y producto de esta forma de vivir y de concebir la universidad también. Eso yo siento que esta es lo que hace distinto o que marca a este libro de rescatar estas historias que no están idealizadas, no es un libro romántico, pero sí es un libro de historias frescas que no están hablando solamente de la tragedia. Entonces, yo creo que eso es importante para el ejercicio y para las futuras generaciones que se conecten con este pasado que está discontinuo. Bien, gracias Daniela. No sé si alguien más quiere agregar un comentario, observación, crítica, contribución, aporte, desafío. Yo tengo una consulta breve Don Fabián. al profesor Rodrigo, que en su escrito, ¿no? Yo creo que hay un gran personaje secundario, ¿no? Que se llama Jazz. Y en esa influencia del jazz, entendiendo, ¿no es cierto?, este estilo que construye pero deconstruye a la vez, ¿cuál fue tal vez la importancia que tuvo en el campo, o si fue muy masivo en la época? Esa duda me queda. Le respondo de inmediato. Pucha, estaba como el terreno para hablar de Gramsci, pero bueno, y Martita Hanecker y los conceptos elementales del materialismo histórico, pero en fin, eso se quedará para otra discusión o para otro momento, para no acaparar. Mira, Fabián, lo que pasa aquí, me llamó la atención que tú pusiste allí una foto de Jordi Santamaría, ¿no? Esa foto es de un festival de jazz, que son de las poquitas fotos que hay de Jordi Santamaría, una foto que tú ocupaste que no sé de dónde la pudo salir. Lo que ocurrió es que Jordi, después de su incursión como rockero, él, como rock and rollero, él se pasó al jazz. Un hombre, era una persona que, un autodidacta, digamos, que tenía mucho oído absoluto. Y entonces, muy rápidamente aprendió a tocar con trabajo. Y esa foto es bien histórica, la que tú pusiste allí, por ahí está, ¿no? En el slide número 2, porque allí está tocando batería el papá de los Romero, don Ramón Romero. Ahí, esa foto es de la Casa del Arte, y aquí también te respondo lo del jazz, ¿no? Así se presentaban los jazzistas, muy ordenados, con chaqueta, y vean ustedes, con insignia. Los rock and rolleros también se presentaban con insignia. Era una cosa que venía de Inglaterra, sobre todo, y también de Estados Unidos. Ahí está el papá de Marlon y de Monchi Romero, ¿no? Que han desarrollado toda una genealogía con la música, particularmente con el jazz. Lo que ocurría, Fabián, era lo siguiente, es que en Concepción, el año 56, 57, se realizaron aquí los primeros festivales nacionales y luego, un poquito después, festivales internacionales de jazz, ¿no? ¿Y dónde se hacían y cuándo se hacían? Esos festivales internacionales, primero los nacionales, perdón, con músicos de Santiago, de Valparaíso, de Los Ángeles, donde había una actividad jazzística muy, muy importante, y del sur, y de Valdivia, Temuco y Valdivia, y Concepción. Y posteriormente, ¿no es cierto?, los festivales internacionales con músicos argentinos, uruguayos y brasileños. ¿Dónde se hacía esto? Se hacía en la Casa del Deporte,
De manera que ahí había, ¿no es cierto?, asegurado una asistencia completa, casa del deporte llena para el festival de jazz. ¿Y cuándo se hacía? Era muy, ¿no es cierto?, todavía no existía, digamos, los gestores culturales, nadie hablaba de esa palabra, ¿no?, de industria cultural, pero sí había una idea muy bien, ¿no?, de hacer un evento, se hacía para la fiesta de la primavera. Entonces, esto coincidía Concepción, un tema que no ha sido estudiado, ¿eh? Lo de la fiesta de la primavera en Concepción, ¿no?, donde había carros alegóricos, toda esa historia, y entre medio de esto estaba la elección, ¿no es cierto?, la elección de la reina de la primavera, y entre medio ocurría el festival de jazz, repito, en la Casa del Arte, donde iban 2.000, 2.500 personas. Entonces, esto también coincide, digamos, con otras cosas, con lo que, no sé si está en este artículo, pero está en otros, de la misma movida, y el Dani escribió un libro completo sobre esto, ¿no es cierto?, el profesor Monsalve, perdón, sobre la política cultural de David Sticking. Él hace un gesto inédito en Chile, y ese gesto inédito en Chile es instalar al interior de la Universidad de Concepción, hoy día lo que nosotros conocemos como el ombligo, se conocía como el ombligo, debajo del campanil, hoy día hay un banco ahí, también es una cosa, una señal significativa. Y ahí instaló un lugar con 80 asientos, instrumentos, tocadiscos y discos, ¿no? Eso no ocurrió en ninguna otra universidad, ocurrió específicamente en la Universidad de Concepción para el cultivo y el desarrollo del jazz. Allí fue a ensayar Jordi Santamaría cuando se pasó después del rock and roll, grabó 2 discos, single, y se olvidó de esa cosa de ser rock and rollero y se pasó al jazz. Allí estuvo Eugenio Santamaría, bueno, y muchos músicos que conocimos y que animaron la escena jazzística, digamos, de esta ciudad, desde mediados de los años 50 en adelante. Se formaron ahí, al alero del club de jazz de la Universidad de Concepción y de los festivales. Eso puedo responder, Fabián. Eso, profesor. Muy bien por su clase, profesor Pincheira. Yo quería hacer una consulta también. Sí, sumarme. por favor. Me gustaría así retomar lo que decía Rodrigo delante, que era lo que había quedado como ahí dando vuelta. Por eso también me gustaría como consultar a los últimos artículos, que era el del Pedro y el del profe Dani con el tema de los intelectuales. Es que son 2 preguntitas muy cortas, que una es cómo se puede ir catastrando el hecho de que hay incidencias o influencias de Gramsci en estos intelectuales, ya sea, puede ser Galo Gómez, ya puede ser el del artículo de Pedro. Bueno, Pedro también ha trabajado otros intelectuales. Entonces, ¿cómo es posible ir catastrando a dónde están esas incidencias de Gramsci en estos intelectuales, y también qué otros intelectuales, además de Gramsci, intelectuales marxistas, están presentes dentro de este contexto y en estos intelectuales? Así muy breve se los dejo planteada para que pudiesen profundizar también en esos 2 artículos. Eso. Ya. Bueno, en cuanto a mí, ¿cómo lo veo? En los mismos textos de Garbunsky de la época. Garbunsky escribió algunos pocos textos, están en la revista Regue, que fue la revista del Instituto de Antropología que él ayudó a crear. Esa revista sacó un total de 4 números, el primero del 68 y el último se publicó en el 72. Esa revista, que está en la Biblioteca Central, cuenta ahí con algunos escritos de Garbunsky, a mi juicio el más significativo, el más importante, que da cuenta incluso de la noción de intelectual comprometido que tiene este antropólogo comunista argentino, es un texto del año 72. En ese texto del año 72 uno va a la bibliografía que cita en el artículo, y el autor más citado después de Mariátegui es Gramsci, con 2 o 3 citas, algo así. Yo me acuerdo que cuando hice la tesis de pregrado me llamó mucho la atención, porque está informando de algo que en general lo que se sostiene es que Gramsci habría sido relevante, sobre todo después, en los años 80 en adelante, como proceso de revisión de la izquierda y para la renovación de la izquierda, pero por lo menos desde Garbunsky está presente. Y eso me lleva a otro tema, que es que no solo Garbunsky, que era militante del Partido Comunista en Argentina, y después continuó esa militancia en Chile, en Concepción,
sino que los argentinos en general conocieron más tempranamente bueno, que el resto de América Latina a Gramsci. Y ahí hay varios eventos, varios hitos. Por ejemplo, hay una serie de textos, pero sobre todo un grupo que trabajó en la traducción misma desde el italiano, no solo Gramsci, sino una renovación del marxismo en general, en fechas tan tempranas como principios de los años 60, que el grupo Pasado y Presente. Publicó una serie de cuadernos, y esos cuadernos eran pequeñas selecciones de determinados autores, y entre ellos Gramsci figuraba ahí. Entonces estas personas lo conocieron temprano. Al mismo tiempo, y eso yo lo veo en este texto, el contexto argentino, desde específicamente los comunistas argentinos, digamos, eh, debido a la cuestión del peronismo, el fenómeno peronista, se hicieron varias interrogantes sobre su fracaso. ¿Por qué los trabajadores estaban con el peronismo y no con el Partido Comunista o con el Partido Socialista, mayoritariamente? Entonces ahí Gramsci daba algunas herramientas, algunos elementos críticos para repensar la posición del comunismo en el movimiento popular argentino. De hecho, el más grande o la referencia principal del comunismo argentino de este periodo de los años 50, que es Héctor P. Agosti, él fue sumamente hereje, así lo trabaja Adriana Petra en un texto que se publicó en la revista Prismas. Héctor P. Agosti como un intelectual que renueva desde el comunismo. Hay que recordar que internacionalmente y en América Latina el comunismo está adscrito sobre todo a la URSS, pero en Argentina hubo alguna especie de, entre comillas, apertura del comunismo. ¿Por qué? Porque Héctor P. Agosti, que era uno de los dirigentes principales, en un texto del año 55-56, él hace un llamado a los jóvenes comunistas, eso está en el trabajo de Petra, que lean Gramsci, dice, lean a Gramsci porque esto da herramientas para ¿cómo se llama?, para pensar la situación del comunismo en Argentina, etc. Entonces, hay que considerar que si el principal dirigente de Argentina del comunismo está hablando ya de la recuperación de Gramsci en los 50, Garbunsky entra a la universidad en Rosario en el año 57, 58 por ahí. Ahí no es que haya una prueba, pero uno puede adivinar que este intelectual Garbunsky estaba al tanto más o menos de las discusiones que habían dentro del comunismo, porque él era militante comunista. Entonces, a partir de esa prueba que está en la revista Regue, es decir, Garbunsky cita a Gramsci, lo utiliza ampliamente, de hecho, y también en algunas de las entrevistas. Esa es otra fuente importante. Entonces, en entrevistas, concretamente con Mario Garcés, que fue estudiante del Instituto de Antropología entre el año 71 y 73, y fue por lo tanto estudiante de Garbunsky, él me contaba, y él fue sí, creo que sí, el primero que me indicó, y eso me llevó a ir a la revista Regue, que en sus clases había una asignatura, finales del año 72, principios del 73, y Garbunsky daba una asignatura para pensar, digamos, el proceso chileno. Y la bibliografía básica o el tronco, uno de los troncos era Gramsci, decía Garcés. Entonces él me contaba que en Concepción, o por lo menos esa era su impresión, estaban bastante actualizados con los autores o con la renovación del marxismo. Sin embargo, aquí yo creo que habría que insertar varios matices, porque en Chile, esto con otras conversaciones, y esto también sobre todo lo que decía Daniel a propósito de Marta Harnecker, sobre todo la lectura del marxismo y las imposibilidades de abrir el marxismo hacia unas perspectivas más críticas, fue porque con estos textos, sobre todo de la actividad de Marta Harnecker, de difusión, una especie de popularización del marxismo, se cerró las puertas, digamos, a estas otras perspectivas más críticas. Y en ese sentido, por ejemplo, conversando con otro argentino, que es Marcelo Nauwerster, trotskista toda su vida y que trabajó en Concepción, él me decía que en Chile a él le llamaba mucho la atención porque la izquierda, los dirigentes, como la izquierda en general,
no les interesaba mucho la discusión teórica o la lectura, porque eran más concretos, más políticos. Y eso es algo que también Luis Vitale dice en una entrevista. Y bueno, es una observación como general, que la izquierda chilena se ocupaba más de la actividad política, más que de la reflexión teórica. Eso nos lleva a preguntarnos por qué. Y ahí hay que ver que la izquierda chilena siempre ha tenido o estado cerca del poder. Por lo tanto, nunca se ha puesto a pensar necesariamente sobre sus derrotas. Nunca se ha hecho una reflexión crítica o sobre las posibilidades de su derrota. Tenía gente en el Parlamento, o estaban en el gobierno o estaban a punto de llegar al gobierno, situación que en Argentina era muy difícil. Entonces eso le llevaba a reflexionar constantemente, una especie de ejercicio retrospectivo sobre el por qué. Y en Chile entonces hay una serie de factores, digamos, que permitirían explicar por qué no hubo tanto un trabajo teórico hasta que llegaron estas personas extranjeras, sobre todo argentinos, brasileños, en Santiago, por ejemplo, en el CESO, en la Universidad de Chile. Sobre todo son los brasileños. Yo en mi tesis de magíster he registrado eso, quienes incorporan y renuevan la bibliografía, que hasta el año 66, año en que llegaron estos brasileños, no había una incorporación de marxismo, por ejemplo. Y los autores que involucra, Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, etcétera, son a la vanguardia, digamos, del pensamiento marxista, desde el año 66 en adelante. Entonces, es una serie como de cuestiones que explicarían, Javier, lo que tú preguntas. Eso por mi parte. No, yo complementar nomás lo de Pedro, que efectivamente desde Argentina hay un influjo sobre Gramsci, Agosti, Portantiero, Pancho Aricoa, ahí es el núcleo más duro de excomunistas de pasado y presente, que recogen, según algunos, desde México. Viene ahí también toda una tradición de Gramsci hacer una bajada hacia Argentina, y de Argentina, bueno, hacia Chile. Las dificultades, indudablemente, que eran, los textos de Gramsci estaban en el italiano, entonces el acceso a leer los textos de Gramsci era muy complejo. El segundo gran problema que tenía Gramsci es que concentraba el análisis del campo de la cultura. Y en esa época, en los 60 particularmente, el fuerte del marxismo, como dice el desaparecido profesor español, que se me olvidó este nombre, ya me voy a acordar, el catalán, si alguien me ayuda. Fontana. Josep Fontana, ese marxismo catequístico de los 60, ¿cierto? Que estaba muy, muy enraizado en la órbita soviética, y después entra en los 60 Cuba con Guevara. Entonces, hablar del campo de la cultura en los 60 resultaba ser un bicho medio raro, medio extraño. Había una hegemonía indudablemente de la órbita soviética, del economicismo, después entra el influjo del Che. Entonces, por lo tanto, la recepción que había de Gramsci era bastante, entre comillas, marginal. Lo dice muy bien ahí Rodrigo, que es la literatura dice que Osvaldo Fernández es uno de los primeros, yo no sé si el primero, pero por lo menos uno de los primeros que logra traducir un texto de Gramsci en Valparaíso. Desde Valparaíso, Gramsci logra difundirse al resto del país, Santiago y después al resto de Chile. Es decir, Osvaldo Fernández es el primer nacional, digamos, que hace una traducción de los textos de Gramsci, pero efectivamente en esa época los autores más leído, digamos, Althusser, digamos, era el faro, digamos. Los textos de la Martha Harnecker, los libros de la Martha Harnecker son ahí un influjo tremendo de Althusser. Eso lo señala incluso Tomás Mulián, que trabajó con la Martha Harnecker. Ahora, que fue un boom, fue, pero no sé, yo no sé cuántas ediciones hay del libro de la Martha Harnecker, que yo ya a esta altura perdí la cuenta. Entonces, claro,
Por lo tanto, resultaba muy difícil poder leer, poder leer el pensamiento de Gramsci, el pensamiento de Gramsci, porque estaba focalizado en la cultura, en el campo de la educación. Entonces, hay un tema ahí, digamos, de contexto del periodo de la época. Y el otro punto es que ya en los 80, Gramsci adquiere un poco más de protagonismo porque la izquierda, particularmente la izquierda renovada, o el sector del socialismo, lee a Gramsci a partir de la derrota, ¿ya? De la derrota. Es decir, la experiencia de Gramsci en la cárcel, bajo el fascismo, la adversidad, eso significa no digo un modelo, digamos, pero un proceso que tuvo que vivir un referente de la izquierda, y eso después en los 80 lo toma el socialismo renovado. Yo creo que si hay un tema, y yo creo que ahí Pedro tiene un campo para trabajarlo muy bien, es hacer la pesquisa, digamos, de la presencia de Gramsci en Chile. En Concepción, Pedro ya lo tiene más o menos el mapa claro. Pero ¿qué pasa en Valparaíso? ¿Qué pasa? No digo en Santiago, se puede hacer. Mazardo tiene algo de eso, algo de aquello, en su libro sobre Gramsci en Chile. Eso un poco para complementar lo que dice Pedro, y en el caso de Galo Gómez, ahí el vínculo es con el campo educativo. Galo Gómez es socialista, hay que decirlo, toda su vida fue socialista. Ya. Eso, Javier. A mí quisiera decir algo, voy a hacerlo breve por el tiempo, pero sobre el capítulo, como alguna observación y cosas que se me quedaron fuera y que me parece a mí que le darían como un entendimiento mayor al momento de la lectura. ¿Alcanzo, Javier, en unos, no sé, 3 minutos? Me propongo. Ya. 5 máximo. Ya. No, que decir que el capítulo ese sobre Garbunski, que fue el que yo escribí, es en realidad, bueno, son varias interpretaciones se le podrían dar, o varias lecturas se podrían hacer, pero una me parece a mí que es para intentar complejizar y profundizar en el escenario o cierta interpretación que podría hacerse del ambiente político y cultural e intelectual de Concepción. Porque yo, por ejemplo, cuando me interné por primera vez en estos temas, esto me lo hizo ver Fernando Mírez, quien el profe Dani me dio el contacto para entrevistarlo, y él me hizo ver, por ejemplo, a propósito de un texto que yo había escrito, que me decía que en ese texto básicamente mi impresión o lo que se sostenía de fondo era que las tesis de la teoría de la dependencia y de la CEPAL, etcétera, habrían estado muy presentes en Concepción. Y él me decía que, bueno, que sí, pero que en realidad más que tesis y que pensar, lo que había era una cuestión de movimientos políticos ahí, de gentes que se peleaban. Entonces no era tanto disputa de ideas ni de teoría, etcétera, sino una disputa por motivos de organizaciones. Entonces Garbunski, el interés me parece a mí de estudiar a esta persona es que, bueno, como se sabe, cuando se habla de Concepción en materia política, en materia de identidad política, quiero decir, se dice o se tiende a asociar al MIR, ¿cierto? Entonces decimos Concepción en los 60, finales de los 60, principios de los 70, MIR. Incluso más, decimos intelectuales en Concepción, MIR. Entonces, Garbunski fue un militante comunista. Entonces es una aproximación que complejiza esa mirada de Concepción como una especie de homogenización en términos de que el MIR era una hegemonía absoluta. Me parece a mí que, esto en los estudios que he hecho, he podido llegar a algunas conclusiones que son siempre momentáneas, que están en constante construcción, pero el MIR creo que tenía una hegemonía, tanto desde el punto de vista del movimiento estudiantil como de su cuerpo académico. Sin embargo, el ambiente era mucho más diverso y distinto. Por ejemplo, en Concepción hay que pensar que estuvo Rodrigo Ambrosio como profesor. Es verdad que un pequeño periodo, pero estuvo, que es el principal referente del MAPU, estudió con Althusser en Francia, ¿cierto? Entonces era una persona que tenía mucho llegada también,
y que generó una escuela también del Mapu. Entonces yo en investigaciones de tesis de magíster, por ejemplo, me he dado cuenta que el Mapu era una fuerza muy importante en Concepción, muy importante. El movimiento estudiantil, había mucho Mapu, o, bueno, no sé si mucho, pero había bastante Mapu. Yo lo he detectado, por ejemplo, en el Instituto de Sociología, perdón, que se dice que es el instituto más MIR, digamos, pero hay bastante algunos profesores que son Mapu. En economía hay algunos profesores Mapu, estudiantes Mapu. Entonces el Mapu ahí asoma como otra organización política que invita a reflexionar y repensar esta supuesta identidad política del MIR, de Concepción como espacio prácticamente hegemónico del MIR. Al mismo tiempo también habían otras organizaciones menores, maoístas, muy pequeñas, es verdad, pero había presencia. También había presencia socialista, ¿cierto? Y Garbulski entonces te permite mirar esta escena de vida intelectual y vida cultural, viendo cómo a través de esa vida nos podemos aproximar al ambiente comunista en Concepción, porque él, por ejemplo, mantuvo contactos muy cercanos con políticos, con municipalidades que eran y le pertenecían, perdón, al Partido Comunista. Y por último, y esto sí que es lo último, decir que lamentablemente en ese capítulo yo no alcancé a incorporar una entrevista que fue a Diana Vicuña. ¿Quién es Diana Vicuña? Es la compañera de toda la vida prácticamente de Edgardo Garbunski. Yo originalmente me contacté con los hijos de Edgardo, demoró un poco ese contacto, pero cuando se dio la posibilidad de esta entrevista, el texto ya había sido escrito. Bueno, sus hijos, Iván Garbunski y Vladimir Garbunski, nacieron en Concepción. Entonces la ligación que tienen con la ciudad es muy grande. Al mismo tiempo yo me llevé la sorpresa, por ejemplo, que Diana, la compañera de toda la vida de Garbunski, era chilena. De hecho, era activa en el movimiento estudiantil penquista. Ella estudió trabajo social o servicio social, como se llamaba en la época, y allí conoció a Garbunski, porque Garbunski era una persona que formaba parte, digamos, del movimiento de académicos que intentaron llevar adelante la reforma universitaria, y Diana era delegada estudiantil de servicio social. Entonces allí, digamos que este trabajo es un primer paso que yo después tengo pensado profundizar, incorporando las entrevistas que le hice a Diana Vicuña, que fue, como dije, la compañera de toda la vida de Edgardo, y me contó muchas cosas ahí que matizan por un lado algunos puntos dichos en el texto y refuerzan otros. Por ejemplo, un matiz es que yo no pude registrar en fuente, en documentos, ni siquiera en entrevistas, la militancia comunista de Garbunski. Entonces supe que Garbunski había sido cercano, como se conoce en bibliografía, compañero de ruta o de viaje del comunismo. Pero Diana me dijo que no, que Edgardo hasta tenía el cartelito, digamos, de militante comunista. Entonces son todas esas cuestiones que invitan a como profundizar un poco más el capítulo, y que pretendo abordar ahí en un futuro trabajo. Bien. Don Mario Valdés, ¿estaba pidiendo la palabra? Sí, en efecto, quisiera hacer un muy breve comentario en aras del tiempo, a propósito de lo que decía de manera tan clara Fabián, y el comentario de Daniela. Cuando uno escucha a Fabián, plantea las cosas de tal manera que uno queda con el prurito, ¿verdad?, de ir a ver el texto que está comentando. Eso quería decir. Y con relación al comentario de Daniela, me mueve a pensar que los esfuerzos que se están realizando en la historiografía chilena en este minuto, sobre todo por las generaciones jóvenes, las generaciones nuevas, quienes vienen, digamos, a tomar la posta ya, y la están tomando con mucha fluidez, es que estos temas y otros, por mucho tiempo creo que van a seguir ocupando nuestra preocupación. Por ejemplo, durante la Unidad Popular, ver también, bueno, cuál es la contestación del mundo liberal,
qué pasó con la gente que lo pasó mal a propósito del gobierno de la Unidad Popular. Después, el trauma del golpe de Estado, la gran división que significó en la sociedad chilena, la crisis política que desembocó en lo que desembocó y en el régimen de facto posterior. Desde el ángulo cultural, Luis Vitale trabajó en la Universidad de Concepción. No conozco ningún trabajo que hable de esas contribuciones de Vitale desde sociología en nuestra ciudad. El problema de la mujer. Bueno, Dani anunció ya que se está trabajando en eso, pero hay un capítulo inmenso en nuestra sociedad con respecto al desconocimiento del, dicho claramente, un gran desconocimiento con respecto a la evolución histórica del maltrato a la mujer. Entonces, siento que con el impulso a estas lecturas, a estos libros, a estos temas, se le está dando en el clavo al estudio para que otras generaciones no solamente sean más preparadas, más cultas, sino que para que todos los que participamos en estos estudios, en estas investigaciones, mejoremos. Porque la historia también te permite mejorar como persona. Y yo creo que ahí hay una gran contribución que de alguna manera estamos entre todas, entre todos, llevando a cabo. Eso. Gracias, don Mario. Javier, dime. No, quiero pasar un aviso antes de finalizar Ok, la presentación. Primero, que a las personas que nos están viendo ahora o que nos pueden ver después de forma diferida, que nos puedan seguir en las redes sociales, porque ahí vamos a estar anunciando otras actividades que se van a estar realizando desde el taller. También se van publicando ahí algunos libros que se han ido sacando, ya sea de forma individual de algunos integrantes del taller, de forma de equipo, etcétera. Ahí siempre se están publicando los libros que están saliendo, además también de dónde los pueden ir adquiriendo estos libritos. Este libro, por ejemplo, el profe ahí en el chat dejó escrito el correo al cual se pueden dirigir para que puedan adquirir algún ejemplar. También pasar un aviso de que ahora el sábado con Rodrigo vamos a estar presentando también el libro de Rodrigo, el segundo tomo de su libro sobre el tema de los tres. Entonces también lo invitamos para que puedan conectarse a través del fanpage de Genealogía del Rock Penquista. También un aviso ahí para que lo puedan hacer. Es a las 7, si no me equivoco, Rodrigo, ¿cierto? Sábado 4 a las 7. Y la última cosita es que también quiero dar un saludo hoy día a los familiares de detenidos desaparecidos, porque hoy día es 30 de agosto, que es el Día Internacional de la Detenida Desaparecida y el Detenido Desaparecido. Entonces quiero dar un saludo a todas las familias de detenidos desaparecidos. También siempre he trabajado acá en Concepción con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Entonces ellos han estado realizando distintas actividades y solamente quiero darle un saludo en el 30 de agosto. Esos eran los avisos y agradecer también a todo acá el panel y a la Daniela y al Fabián por la presentación del texto. bueno, cierro yo, Javier. Bueno, agradecer a quienes estuvieron conectados, a los colegas que colaboraron en el libro, a la editorial que sigue apoyando en esto, agradecer a una editorial que no es de Conce, es de Tomé, que también eso significa un elemento más valioso aún. A Darwin por el trabajo que hace, a la gente del taller, a Javier que está a cargo de las transmisiones, a Daniela y a Fabián que comentaron los libros. Bueno, le vamos a hacer llegar, yo me voy a encargar de hacerle llegar personalmente un libro a cada uno porque tuvieron que leer el texto en formato digital. Entonces le vamos a hacer llegar un libro a Daniela y a Fabián en formato papel. Ahí nos vamos a coordinar por el correo cuando los libros ya estén definitivamente. Yo creo que hoy o mañana, ahí yo les voy a decir y ahí vemos cómo nos coordinamos para hacer la entrega. Así que simplemente eso y a estar atento a las otras actividades que vienen del taller, presentaciones, charlas, conferencias, presentaciones de otros libros ahora en septiembre, así que y lo que viene ahora estos días con la presentación de los trabajos del profesor Rodrigo Pincheira, que a esta altura ya perdí la cuenta cuántos libros van en un mes, no sé si van 5, 6, 10. Quiere superar, dicen, a Encina
en los volúmenes. No sé si llegará tan lejos, pero bueno. Nunca Así tan que, lejos bueno, como Dani Monsalve y Mario Valdés, pues, que están no, publicando por un libro favor, cada por 15 días. favor. No, Ya. no, por favor. Bueno, más allá de eso, nos despedimos. Muchas gracias y que estén muy bien. Buenas noches, buenas tardes.